Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este último video de la unidad, donde vamos a continuar con el programa que hemos estado trabajando, ya orientado a objetos, ya con dos clases diferentes en el mismo proyecto, con los atributos privados, obviamente con los métodos getters y setters que declaramos en el video anterior. Y pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es manipular un poquito o trabajar un poquito manipulando los objetos, pero también voy a aprovechar la ocasión para explicarte lo que son los métodos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, vamos aquí a dejar de lado un poco la clase de los objetos, la clase estudiante que ya hemos estudiado hasta el cansancio, y vamos a centrarnos en la clase principal. Si te fijas bien, en la línea 11 a la línea 14 lo que se hace es establecerle el nombre, el número de cuenta, promedio de secundaria, promedio actual al objeto estudiante 1. Pero al final del día, pues es el mismo programador el que lo está haciendo. Así que lo que vamos a hacer ahora es precisamente solicitarle al usuario del sistema que sea él el encargado de capturar esta información. Entonces, como vamos a requerir información que nos proporcione el usuario, pues vamos a necesitar importar a la clase scanner, ¿no? El cual, si recuerdas, es import.java.util.scanner.com. Y obviamente en el método principal vamos a hacer una instanciación de este objeto, que sería algo como, a partir de este momento va a existir un objeto que se llame scanner, el cual se va a llamar sc, se me ocurre, es el identificador. Hacemos una llamada a new, va a ser igual a una nueva instancia de la clase scanner. Mandamos a ejecutar el constructor de la clase scanner, pero lo conectamos a las entradas del sistema, ¿vale? Como lo hacíamos en las aplicaciones de la lección anterior. Primera aplicación orientada a objetos, lo necesitamos, es un mensaje que le va a llegar al usuario. Aplicación que permite gestionar los datos de 5 alumnos, sí, pero ahora viene lo nuevo. La instanciación del objeto estudiante 1 es necesaria porque si no, ¿en dónde vamos a guardar la información? Aquí es el programador el que la establecía, ahora va a ser el usuario. Por lo tanto, vamos a escribir una solicitud. Ingresa por favor el valor, ingresa por favor el nombre del estudiante 1. Estamos haciendo una solicitud, por lo tanto, tenemos que almacenarla en alguna variable. Por el momento no tenemos ninguna declarada, así que podríamos hacer lo siguiente. String nombre va a ser igual a lo que el escáner ese se recupere con ayuda de su método nextLine, que es el adecuado para recuperar cadenas de caracteres. Con esta información en la pantalla, o más bien con esta información en la memoria, lo que podemos hacer para que se le asigne al objeto estudiante 1 sería ejecutar el método set. Entonces, en lugar de mandarle esa cadena de texto, lo que vamos a hacer es mandarle lo que está almacenado en la variable nombre. Observa, a pesar de que estoy utilizando nombre y nombre aquí, y también tenemos un atributo llamado nombre para el objeto, no hay ningún error de sintaxis, porque esto es un atributo y esto es una variable del método main. Otra forma que podríamos hacer para almacenar la información directamente es la siguiente sintaxis. Podríamos hacer la solicitud, ingresa el número de cuenta del alumno 1, del estudiante 1, y almacenarla. Pero observa dónde la vamos a almacenar. Va a ser igual al estudiante 1.set número de cuenta, pero vamos a ejecutar aquí como parámetro al objeto sc. sc.nextLine. Es una forma abreviada de lo que acabo de hacer en las instrucciones de la 10 a la 11, de la 13 a la 11, perdón. Aquí solicitamos, almacenamos en una variable temporal y luego se lo pasamos como parámetro al método setNombre. Ahora lo que hacemos es ejecutar el método setNúmero de cuenta y le damos como parámetro lo que sea que recupere el método nextLine.
Si lo ejecutamos, vamos a tener esta salida. Primera aplicación orientada a objetos, aplicación que permite gestionar los datos de 5 alumnos. Ingresa por favor el nombre del estudiante 1. Vamos a decir que se llama Juan. Ingresa el número de cuenta del estudiante 1, 56568989. Presionamos Enter y esa información se almacenó en los objetos, ¿vale? Esto ya quiere decir que ya no va a ser el programador el que le indique los valores que va a guardar el objeto estudiante 1, sino ya es información que se recupera a través de la consola gracias a los métodos nextLine y que se le va a ser asignada al objeto estudiante 1 a través, desde luego, de los métodos set nombre, set número de cuenta. Podríamos hacer exactamente lo mismo con promedio actual, promedio de secundaria, pero en este video, aparte de lo que te acabo de mostrar, me gustaría enseñarte lo que son los métodos de clase y de instancia. Entonces, fíjate bien, ¿qué te parece si ahora, promedio actual, por el momento lo vamos a dejar aquí, pero ¿qué te parece si calculamos el promedio del alumno? A partir, obviamente, de datos que se le solicita al usuario. Entonces, vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo sencillo. Y primero vamos a solicitar los datos de las calificaciones, ¿no? Sort ingresa la calificación parcial 1. Estamos haciendo una solicitud de un valor, obviamente tenemos que guardarla en una variable. Vamos a trabajarla como double, porque a lo mejor el número puede venir con parte fraccionaria. Entonces aquí vamos a decir que cali1 es una variable, cali1 va a ser igual a lo que el objeto SC recupere con su método nextDouble, ¿no? Porque estamos solicitando un double. Vamos a solicitar también la calificación parcial 2. Y para no volverlo a escribir, vamos a decir que ahora existe calificación 2. Ingresa calificación parcial. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues para calcular el promedio, tú bien sabes que esto sería algo como promedio es igual a lo que sea que se haya almacenado en la variable cali1 más la calificación 2, que está en la variable cali2, dividido desde luego entre la cantidad de números, ¿no? Que serían 2, punto y coma. Utilizamos paréntesis, recuerda la precedencia de operadores, para forzar a que se realice primero esta suma. Si no le ponemos paréntesis, recuerda esta instrucción, lo que va a hacer el programa es ejecutar el que tenga una jerarquía mayor, que en este caso sería la división. Dividiría cali2 entre 2 y luego le sumaría cali1, y eso nos alteraría completamente el resultado. Aquí me está marcando un error en cuanto al promedio, pero no pasa nada, simplemente es porque no lo he declarado. Digo, la variable promedio va a ser de tipo double. Y bueno, pues aquí ya entonces podríamos mandarle como un parámetro a setPromedio el valor almacenado en la variable promedio. Entonces ahora, siguiendo las instrucciones, el programa va a solicitar la calificación 1, la calificación 2, las va a sumar, dividir entre 2, lo va a asignar a la variable promedio y esta variable promedio la va a dar como parámetro al método setPromedioSec para que le sea asignado al atributo PromedioSec del estudiante 1. Al ejecutarlo, dice, ingresa por favor el nombre del estudiante 1. Vamos a decirle que se llama Carlos. Su número de cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presionamos Enter, nos pide la primera calificación, vamos a decirle que es 5, la segunda calificación va a ser 6. Me dice, bueno, entonces el estudiante 1 se llama Carlos, su número de cuenta es este, y el promedio va a ser 5.5. Y listo. Entonces, siguiendo las instrucciones, el programa principal o el método main quedó de la siguiente manera. Envía estos mensajes a la pantalla, solicita el nombre del estudiante, guárdalo en la variable nombre y ese mismo dato asígnaselo como parámetro al método setNombre. En la línea 14 decimos, o más bien hacemos la solicitud al usuario para que ingrese el número de cuenta
y aquí modificamos o de alguna manera unimos estas dos instrucciones en una sola. Decimos que el parámetro de set número cuenta va a ser lo que el escáner recupere SC con su método nextLine. Ahora, en la línea 16, hacemos la solicitud para una primera calificación parcial, la cual vamos a asignar a la variable doubleCali1 y obviamente la vamos a recuperar con nuestro objeto scanner y su método nextDouble. Lo mismo para la calificación 2. Con estos valores en la memoria, podemos ejecutar la instrucción de la línea 21, que es declarar una variable llamada promedio, lo cual va a ser igual a la suma de calificación 1 más calificación 2 dividida entre 2. Ahora este valor de promedio se le va a pasar como un parámetro al método setPromedio actual. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo en estas instrucciones. Realizamos las operaciones y se lo mandamos como un parámetro al método. Tú bien sabes que cuando se ejecute el método setPromedio buscará al objeto estudiante 1, identificará su atributo promedioAct y le asignará ese valor. De tal manera que cuando mandamos a imprimir los datos nos debe de salir este valor ya calculado. Entonces aquí está la salida, dice ingresa por favor el nombre del estudiante 1, vamos a decir que se llama Carlos. Su número de cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresa la calificación 1, vamos a decirle que 5.6 y la calificación 2, 7.8. Dice ok, pues el estudiante 1 se llama Carlos, su número de cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y su promedio actual es de 6.69, ¿le vale? Ahora, podríamos dejar el problema aquí, el programa ya funciona y como puedes ver, ya manipulamos cada uno de los atributos del objeto con información que nos está proporcionando el usuario a través de la consola, pero aquí es donde me gustaría hablarte acerca de los métodos de clase y los métodos de instancia. ¿Qué es un método en Java? Los métodos son subrutinas, como estos, de hecho ya los conoces, ya los hemos trabajado. Método get, los métodos getters, los métodos setters. Tenemos ya una referencia. Los métodos setters establecen los valores de los atributos. Los métodos getters recuperan la información. Esto lo vimos en el video anterior. Ya tenemos una idea, ¿no?, de lo que son estos métodos. En sí, dice la definición, que son subrutinas que realizan un propósito en específico en un programa. Entonces, aquí mira, nosotros tenemos las subrutinas para calcular el promedio de un alumno, del estudiante 1. Y cuando tengamos que guardar la información del alumno 2, del alumno o del estudiante 2 o del estudiante 3 o del estudiante 4, vamos a tener que reescribir estas líneas de código una vez más. La verdad es que no, sería un despropósito. Por lo tanto, yo te recomiendo que establezcas esas instrucciones en un método, en una acción, para que solamente lo ejecutes y en el momento en el que se ejecute, se muestran los resultados, ¿sale? Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo se declara un método? Siguiendo la sintaxis de los métodos getters y setters, podríamos inferir una sintaxis, la cual básicamente es la siguiente. Todos los métodos, getters o setters, necesitan un modificador de acceso, un tipo de valor de retorno. Mira, aquí este sería string, primero eso es public, luego viene el string. Necesita un nombre de ese método y entre paréntesis una lista de parámetros para trabajar. Los métodos getters que no llevan información a los objetos sino que los recuperan tienen una lista de parámetros vacía, pero los métodos setters que sí llevan información a los objetos tienen una lista de parámetros que esperan recibir o con la que van a trabajar. Todos los métodos tienen un cuerpo, un bloque de instrucciones, es decir, lo que van a ejecutar cuando se les mande llamar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, siguiendo esta sintaxis que te acabo de mostrar, crear un método específico para que calcule el promedio de un estudiante
y no tengamos que estarlo reescribiendo o estar copiando y pegando todas estas líneas a medida que nuestro programa ingrese o se inscriban más estudiantes a nuestro curso o a nuestro sistema. Entonces fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a escribir la palabra reservada public. Acto seguido, la palabra reservada static, que es la misma que se utiliza en el static void main, public static void main. Acto seguido vamos a identificar el tipo de valor de retorno. Los setters no regresan nada, los getters sí. ¿Qué valor nos regresaría un método que calcule el promedio de un alumno? Pues un double, ¿no? Es lo que está indicado aquí. Entonces vamos a decirle que este método regresa un double. ¿Cómo se va a llamar? Pues dijimos que se va a llamar obtener, o más bien vamos a decir calcular promedio. Es un identificador. Entre paréntesis vamos a dar una lista de parámetros con los que va a trabajar este método, que sería básicamente algo como pues un double C1, un double C2 para las dos calificaciones. En el bloque de código en el cuerpo de este método vamos a declarar una tercera que se llame double promedio, promedio C, o simplemente promedio. Vamos a declarar una variable que se llame promedio. Ojo aquí, no nos está marcando ningún error por tener dos variables promedio. Lo que sucede es lo siguiente, la variable promedio de la línea 21 es una variable del método main y la variable de la línea 33 es una variable del método calcular promedio. Digámoslo así, tienen un acceso local, por lo tanto no hay conflicto de dobletear los identificadores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues realizar las operaciones, ¿no? Que estaban indicadas aquí. Sería algo como esto. Promedio va a ser igual a C1 más C2 dividido entre 2. Cuando nosotros especificamos aquí un tipo de retorno, le estamos diciendo que este método cuando se ejecuta, sí o sí va a regresar un valor. Por tal razón, es el error de sintaxis que me está marcando aquí en la línea 35. Me dice, te está faltando la instrucción return. ¿Qué es lo que regresa tu método cuando se ejecute? Bueno, pues le vamos a decir que lo que va a regresar pues va a ser el promedio. Punto y coma y listo. Ahora fíjate bien. Regresando al programa principal, lo que vamos a hacer ahora es sí solicitar calificación 1, sí solicitar calificación 2, pero vamos a utilizar una variable temporal para que sea esta la que guarde el valor de lo que nos va a regresar el método. Nos quedaría de la siguiente manera. Double prom va a ser igual a lo que el método calcular promedio nos regrese si le damos como parámetros a cali1, cali2. Ese valor se va a asignar en la variable promedio y obviamente con ayuda de promedio act lo vamos a mandar al objeto estudiante. Vamos a ejecutar el código y el programa nos dice ingresa por favor el nombre del estudiante 1, vamos a ponerle Alejandro 987654, ingresa la calificación parcial 1 8.5 9.7 y eso es todo. Si te fijas bien,
Si ahora queremos generar un nuevo alumno 2, ya no tenemos que estar reescribiendo esta instrucción. Simplemente mandamos a ejecutar el código. Y como nosotros declaramos que es un método de tipo static, no es necesario que se instancie ningún objeto para poderlo manejar. Nosotros si lo queremos llevar a un método de instancia, es decir, como los getters y los setters, sí podemos, solo que le tendríamos que quitar esa palabra reservada de static. Nos quedaría algo así como esto. Vamos a la clase de objetos estudiante, aquí están los atributos, aquí están los setters, aquí están los getters, y antes de que termine la definición vamos a agregar que este método también considera calcular promedio. Le quitamos al static, le decimos cuando te ejecutes vas a recibir dos valores, de esos dos valores los vas a sumar, los vas a dividir y los vas a regresar a quien te los esté pidiendo. ¿Cómo se hace ese tipo de llamadas desde la clase principal o desde otro método? Es muy sencillo. Ahora se les conoce como métodos de instancia. Para poder acceder a ellos, mira, para que se identifiquen, vamos a ponerle int. Tendríamos que acceder o declarar primero un objeto, ¿sale? Entonces, cuando lo declaramos con el static en una clase, no hay ningún problema. Se ejecuta como una subrutina. Pero cuando lo mandamos a una clase de objetos, se vuelve el método de instancia. Y para poder acceder a él, necesitamos un objeto. Entonces, el mismo caso, ¿no? Vámonos aquí. Por suerte teníamos un promedio de secundaria, si no mal recuerdo. Pues vamos a decir que a partir de este momento existe una variable que se llama double from sec y va a ser igual. Si nosotros queremos ejecutar calcular promedio como calcular promedio int, como ejecutábamos calcular promedio, ya no va a ser posible. Calcular promedio int. Aquí hay un error. Es más, le puedo dar igual los parámetros cali 1, cali 2. Punto y coma. Pero observa el error que me está marcando. Me dice yo no puedo encontrar ese símbolo porque no existe ese método en la clase principal, ya que calcular promedio int es un método de instancia. Por lo tanto, necesito un objeto, necesito instanciar un objeto para poder tener acceso a este método. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir la referencia, voy a escribir la referencia al estudiante, al objeto estudiante 1, punto, y observa. Me dice, como estudiante es un objeto de la clase, estudiante 1 es un objeto de la clase estudiante, todos esos objetos tienen acceso a estos métodos. ¿Cuál quieres? Yo le voy a decir, quiero calcular promedio int. Me dice, perfecto, nada más considera que ese método requiere de dos doubles. Y te va a regresar un double, que es lo que se especifica en esta línea. Entonces al presionar doble clic, me dice, perfecto, ahora sí no hay ningún error. Yo lo voy a ejecutar y ¿qué voy a hacer con él? Bueno, pues vamos a asignárselo al estudiante 1 punto promedio de secundaria, ¿no? Para que se utilice. Al ejecutar la aplicación, nos vuelve a solicitar el nombre. Vamos a decirle Alejandro Rodríguez, un número de cuenta, 4567889. Ingresa la calificación parcial 1, 8.5, 9.4 y listo. Los valores son exactamente los mismos porque se los estamos mandando como parámetros a ambos métodos, tanto al que declaramos en la clase principal como al método de instancia calcular promedio int. Entonces, en resumen, un método es una subrutina.
te permite reutilizar el código. Una instrucción, una operación que vayas a realizar una y otra vez, las puedes meter en un método. De tal manera que cuando las necesitas ejecutar, simplemente haces la referencia a ese método, ¿no? En el primer caso fue calcular promedio. Ese es un método de clase, por lo tanto no necesita ningún objeto para que se instancie. Y en el segundo caso es un método de instancia, un método que necesita un objeto para poder acceder a él. En ambos casos, observa cómo se realiza la misma tarea, pero esto era lo que te estaba explicando en el texto de la clase. Espero que con esto que te acabo de mostrar se haya logrado una mejor comprensión de todo el texto de esta lección, de esta tercera lección, y te sea de utilidad para realizar la actividad de la siguiente pantalla. Por mi parte, te agradezco toda la atención a lo largo de esta unidad. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego.